Estamos resolviendo un problema referido a un sistema mecánico ajustado para que su amortiguamiento sea crítico, que está en el equilibrio y originalmente en reposo y al que se aplica una fuerza constante. Esta es la ecuación diferencial que gobierna el problema y en el video anterior llegamos a la solución de esa ecuación diferencial, donde quedaron evidenciadas dos términos, el segundo de los cuales corresponde a la solución particular de la ecuación no homogénea. Habíamos hecho algunas observaciones importantes y yo les destacaba el valor de la constante que representa esta solución particular de la no homogénea. Quiero mostrarles por qué me parece tan interesante. En Física 1, ustedes ya han resuelto un caso como este. Un resorte con longitud propia L0, al que se le suspende una masa m y sufre por efecto de la existencia de esta masa m un alargamiento delta L. Cuando la masa está en el reposo, este es el diagrama de cuerpo libre. Como está en equilibrio, planteo sumatoria de fuerzas. Acá falta la rayita del vector, acá falta la rayita del vector. Pero fíjense cuánto vale el módulo de ese alargamiento. El valor del peso sobre la constante. Fíjense, este caso es equivalente a que al sistema se le aplicó una fuerza constante igual a ¿qué? Igual al peso de esta masa m. ¿Y qué corrimiento tuvo la masa? ¿Qué corrimiento tuvo el sistema? Un corrimiento igual a la fuerza aplicada, en este caso el peso, sobre K. O sea, de Física 1 ya sabíamos que la masa iba a llegar a una nueva posición determinada por fuerza sobre constante del resorte. Eso ya lo sabíamos. Fíjense, decíamos que la solución de la ecuación que tenemos se compone de dos partes. Este término, el que corresponde a la general de la homogénea, en cualquier caso de amortiguamiento, no solo en este de amortiguamiento viscoso, a tiempos largos va a tender a cero. O sea, la solución a tiempos largos va a tender a la solución particular, que por eso se llama solución estacionaria o se dice que el sistema va a estar en régimen permanente, algo que no va a cambiar en el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esta situación? Ya sabemos que el sistema va a terminar con un nuevo alargamiento en una nueva posición dada por F, el peso, sobre K. Eso ya lo sabíamos. Lo que agregamos, en todo caso, en esta asignatura es el cómo llegó hasta esa posición de equilibrio, a lo que sería el régimen que vamos a llamar transitorio, a definir con toda precisión desde esa posición de equilibrio con velocidad cero cómo se movió hasta llegar al equilibrio, a esta nueva posición de equilibrio. Pero se dan cuenta qué interesante esta solución, que es la particular de la no homogénea, es lo que va a perdurar en el tiempo, es una nueva posición de equilibrio y que va a ser la solución que quede en tiempos largos. ¿Cuánto va a ser ese tiempo largo? Y un tiempo suficiente para que este otro término llegue a ser insignificante por efecto del exponencial negativo frente a este otro. Repetimos, voy a decir que está en régimen permanente cuando este término sea chico comparado con este otro. Eso en general, no solo en este caso. Veamos ahora un ejemplo numérico para el caso anterior. Esta era la ecuación, solución, la ley que me da posición en función del tiempo para mi sistema. Recordemos entonces, esta es la solución particular a la que llegamos. Y un ejemplo numérico donde a los parámetros les hemos dado todo valor 1,
salvo al coeficiente de amortiguamiento, que es 2 para que el amortiguamiento justamente sea crítico. No tiene ningún sentido real que una fuerza de 1 newton, una masa de 1 kilo, con este resorte no correspondería a un caso real, pero para hacer números sencillos. Lo que tenemos en esta gráfica es la representación de esta ecuación, construida simplemente con un Excel. Fíjense cómo resulta. Miren cuánto da el valor F sobre K. 1 metro. ¿Ven que a tiempos largos se estabiliza, se mantiene constante esa nueva posición? ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho? Que lo que le ocurriera a esta masa depende mucho de cómo es esa acción externa que se le aplica. Si le aplico una fuerza constante, no es raro que adquiera una nueva posición que también sea constante en el tiempo. Otra cosa, hablamos de un régimen permanente, que podríamos decir que es esta cuando la solución que queda remanente es esta parte, porque esta tiene un valor insignificante frente a esta otra componente. Mirando la gráfica, ¿se animan a decir en qué momento se alcanzó ese régimen permanente? Podríamos decir que aproximadamente acá a los 7 segundos, tal vez un poquito antes. ¿Cómo podrían determinarlo analíticamente? Volvemos a mirar la solución y decíamos, puedo plantear que este término sea mucho más chico que este otro. ¿Qué va a significar mucho más chico? Puedo plantear que este término sea, por ejemplo, 10 veces más chico que este, o 100 veces, según con el grado de aproximación que trabaje. Y eso me va a permitir plantear una ecuación donde voy a despejar este tiempo. Lo dejo planteado, es interesante que lo hagan. Por otro lado, en este gráfico de abajo tenemos una ampliación de lo que pasa acá al principio del movimiento. ¿Llegan a ver cómo tengo posición inicial 0 y velocidad 0? ¿Dónde veo la velocidad inicial 0? En la pendiente de esta curva. No se olviden de todo lo que saben de física 1. La velocidad es la pendiente de la curva. ¿Ven cómo tiene velocidad 0, pendiente horizontal? Luego repasan con cuidado estas gráficas. ¿Qué nos dejó este ejemplo? Nos dejó un montón de cosas. Por ejemplo, desde la matemática, ¿cómo llegamos a la solución x de t? ¿Qué fue lo que hicimos? Primero encontramos la particular de la no homogénea. ¿Cómo? Mirando cómo es el término no homogéneo y haciendo que verifique la ecuación de partida, la ecuación 1. Después buscamos la general de la homogénea. ¿En base a qué? En base al tipo de amortiguamiento en el que estoy. Subamortiguado, crítico, sobreamortiguado. Después sumamos estas dos componentes y ajustamos para avanzar un paso más de la general de la homogénea y llegar a la solución específica, a la x de t. ¿En base a qué hicimos ese ajuste? En base a las condiciones iniciales. Todo esto desde la matemática, pero desde la física podemos hacer más interpretaciones todavía. Hablamos de un régimen transitorio en el que los dos términos de la solución tienen importancia relativa uno respecto del otro. Reconocimos que existe otro régimen que llamamos permanente o estacionario, donde la única parte que se mantiene es esa solución particular de la no homogénea porque el otro término se extinguió por efecto de la decreciente negativa. Todo esto que dijimos en estos dos puntos tienen validez general, no son solo para este ejemplo. Pero algo que vimos en este ejemplo, concretamente, es que este estado permanente ya nos era conocido, ya era el que sabíamos de física 1. Lo que aprendimos fue cómo llega el sistema a ese nuevo estado. O sea, lo que aprendimos fue cómo fue el transitorio en este caso. ¿Y cómo fue el estacionario en este caso? Fíjense que justamente es
sin oscilaciones. ¿Se acuerdan que dijimos que de los 3 casos de amortiguamiento, el único que oscila es el subamortiguado? Ven como en este caso de amortiguamiento crítico no hubo oscilaciones, fue directamente a la nueva posición de equilibrio. No al equilibrio porque existe la fuerza externa, esa que era constante. La solución estacionaria es una constante que constituye esta nueva posición de equilibrio de la que hablamos. Otra cosa que practicamos con este problema fue el hecho de que es un caso con amortiguamiento crítico, cuando muy pocos de los problemas anteriores que habíamos hecho se referían al caso de amortiguamiento crítico. Antes de dejar el análisis de este problema, que fíjense, si bien es muy sencillo, nos dio para muchas interpretaciones, una última referencia a las aplicaciones prácticas de esto. Cuando relean después el enunciado, van a ver que dice que es un caso muy usado. Se usa esto donde se quiere que el sistema vuelva rápidamente, alcance rápidamente esta situación de nuevo equilibrio. Pero prestemos atención a algo. Supongamos que fuera el amortiguamiento de un auto. Quiero que rápidamente llegue al equilibrio. Pero pensemos lo siguiente. ¿Qué significa esto de amortiguamiento crítico? Significa que gamma es exactamente igual a 2 omega 0. Pero gamma, si ustedes recuerdan, era este coeficiente referido al amortiguamiento, B larga, que dependía del fluido y de la forma del cuerpo fundamentalmente, dividido la masa. Mientras que en omega 0 tenemos la raíz de K sobre M. Entonces pensemos que se trate de un auto. ¿Sube una persona o suben 3 personas? Lo que cambia es el peso, lo que cambia es la masa. Pero fíjense que la masa acá aparece dividiendo en forma lineal y acá aparece la raíz de la masa. O sea, esto de mantener exactamente el amortiguamiento crítico se complica bastante. Porque en muchos casos, como les estoy mencionando esto de, por ejemplo, un vehículo, depende de la masa, pero duplicar la masa ya no hace que los 2 parámetros se disminuyan a la mitad. Este disminuye a la mitad, pero este no. Entonces, en las aplicaciones prácticas, mantener esta condición exacta de amortiguamiento crítico se vuelve bastante difícil. Les recomiendo que vuelvan a mirar este problema porque es muy interesante. Fíjense que la resolución en sí nos hubiera llevado menos de una carilla, pero fíjense todos los análisis que hicimos y que nos sirven para seguir comprendiendo este tema de las oscilaciones. En este caso, un ejemplo de oscilaciones forzadas y de amortiguamiento crítico.